Queremos conversar con ustedes de un brote histórico que hay por dengue en Perú, en Argentina. Deja ya más de 100 personas muertas en cada uno de esos países en lo que va de este año. Y en el nuestro, acá en Chile, ya se ha reportado y hablado de contagios autóctonos en Rapa Nui. Queremos profundizar más sobre este tema, tener más conocimiento también de si es una preocupación que debemos comenzar a tener acá en Chile, con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de Clínica Alemana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por el contacto. Hola, muy buenos días a todos. Gusto saludarlos. Igualmente, quisiéramos saber, bueno, de dengue, acá en Chile al menos, nos enteramos, no sé si todos los años, pero siempre resulta ser algo más bien acotado, ¿no? No es algo que se extienda por todo el territorio y que generalmente tiene que ver más con la parte insular o algunos sectores del norte de nuestro país. ¿Cuál es la realidad nacional hoy día? Bueno, nos estamos enfrentando, como tú bien dijiste, a un año en el cual en todos nuestros países vecinos que ellos tienen endemia de esta enfermedad viral, han aumentado entre un 400 y un 500% los casos endémicos. Ya esto tiene que ver con muchos factores climáticos, lluvia, etcétera. Y por supuesto que nosotros también, y el Ministerio, ha estado vigilando al vector, que es el mosquito Aedes, y que se ha encontrado la presencia ya del vector en el norte del país, en Arica, Parinacota, y también en la quinta región cordillera. Por lo tanto, hay una vigilancia activa del vector. Ya en Isla de Pascua sabemos que el vector está, desde siempre ha estado. Ya hubo un brote de dengue hace más de 10 años atrás. Tuvimos brote también de otros virus que eran importados desde la Polinesia. Y ahora hay un brote ya de 25 casos confirmados autóctonos de Rapa Nui, ya de los cuales principalmente son personas que son residentes de la isla, pero hay algunos turistas que también se han contagiado, que nos ha tocado ver en su regreso al continente, ¿ya? Por lo tanto, la alerta está, ya en varias regiones del país se han diagnosticado casos de dengue, no solamente que han regresado de Rapa Nui, sino que de los destinos más frecuentes en esta época que llega la gente de vacaciones, Centroamérica, Sudamérica, principalmente Brasil. Pero ahora esta epidemia se ha extendido a países donde normalmente no habían casos de dengue, como es Argentina, en la provincia de Buenos Aires, Uruguay, Montevideo, ¿cierto?, que tiene casos, y bueno, Perú, Ecuador, Colombia, y en Centroamérica, bueno, Costa Rica, México. Por lo tanto, hoy día es una enfermedad que se ha instalado y probablemente vamos a tener bastantes casos de dengue, sobre todo en las épocas lluviosas en estos países. Así como usted lo contaba de los casos autóctonos de Rapa Nui, ¿cierto? Pero que se detectan, o sea, que se confirman cuando llegan acá al territorio, ¿cuál es el manejo que se debiera hacer para que esta cifra no aumente o se vea más bien contenida cuando hay un caso de dengue acá en el territorio continental? Claro, lo importante es aclarar que en la mayor parte del territorio nacional no existe el vector, por lo tanto, si vuelve una persona enferma de Rapa Nui, lo más probable es que no se genere un brote acá en el continente. Ya, esto es un punto importante. Pero en estos lugares donde sí se ha detectado el vector, existe un potencial riesgo de que la enfermedad se disemine desde un caso que está sintomático los primeros días en el cual el virus está circulando en la sangre, ¿ya? Y es por eso que hay alerta epidemiológica y todos los centros asistenciales tenemos que notificar las sospechas de cuadros febriles, sobre todo en un paciente que viene regresando de un lugar donde sabemos que hay transmisión activa, ¿ya? Doctor, por lo tanto, sí. El dengue, entonces, para precisarlo y dejarlo claro, ¿se contagia o se transmite solo por la picadura de este mosquito o es que entre personas también nos lo podríamos contagiar? Se transmite principalmente por la vía del mosquito, ¿ya? Del mosquito Aedes. Este mosquito, la hembra pica a alguien que está enfermo y desarrolla el virus dentro de su intestino, ¿cierto? Y después lo tiene en la saliva. Entonces el mosquito, al ir a picar a otra persona, puede transmitir el virus, pero también lo transmite a todas las larvas, a toda la descendencia de ese mosquito. Por eso que cuando hay un brote se disemina muy rápido, porque en el fondo todas las camadas que vienen después ya vienen con el virus, no tienen que haber picado a alguien enfermo para transmitir la enfermedad. Y es por eso que el control del vector, donde hay brotes, es muy importante, porque en el fondo es cortar estas generaciones que vienen ya infectadas, sin haber tenido contacto con un humano enfermo. Usted contaba recién que dentro del protocolo, del procedimiento que tienen que seguir ustedes es dar cuenta cuando haya un cuadro febril. ¿Qué otras alertas o signos puede presentar una persona que esté con dengue?
Bueno, generalmente, como muchas enfermedades infecciosas, el cuadro es un cuadro febril, por supuesto, es el síntoma cardinal. Es muy parecido a una gripe, a una influenza muy fuerte, con mucho dolor de cabeza, con dolores musculares, dolores articulares, dolores de hueso, ¿ya? Y muchas veces se acompaña de compromiso gastrointestinal, vómitos, diarrea, dolor abdominal, porque el virus es capaz de producir una hepatitis, ¿ya? Una hepatitis que no es grave en la mayoría de los casos, pero que da la alerta porque es un paciente que ya está con más compromiso que el habitual, ¿cierto? Normalmente la influenza, la gripe no cursan con hepatitis. Entonces, yo diría que un cuadro febril que no pasa durante 3 días, con el antecedente de haber viajado o haber sido picado por mosquito Claro. en una zona endémica, y síntomas que no se dan y que se agreguen estos síntomas gastrointestinales, o también en el 50% de los pacientes más o menos aparece un rash, un exantema en la piel, con un exantema de color rojo. Entonces eso a veces nos da la pista de que el paciente puede estar cursando con una enfermedad de este tipo. Y por último, doctor, quisiera preguntarle qué es lo que hace que sea o que esté siendo tan mortal, lo que contábamos al inicio, en Perú, en Argentina 180.000 contagios son los que cuentan y en torno a 120, 130 personas ya fallecidas, un poquito menos en Perú, pero no dejan de ser pocas, son más de 100 también. Claro, bueno, ahí yo creo que hay varias cosas. La región de las Américas este año está reportando más o menos 500.000 casos por semana, ¿ya? Por lo tanto, es un número muy elevado de casos, y por supuesto que cuando empiezan a haber muchos casos, aparecen los casos graves, ¿ya? Más o menos de cada 1.000 personas que les da dengue, hay una que hace un dengue severo, que requiere hospitalización en la UCI probablemente, y eso tiene una mortalidad de alrededor de un 30%, ¿ya? Pero si tú pones en perspectiva de todos los otros casos, que son los casos sintomáticos, y también hay muchos que son asintomáticos, la mayoría de los casos de dengue se resuelve solo, algunos ni siquiera necesitan consultar porque no tienen todos los síntomas, y los que tienen los síntomas, esos se resuelven en pocos días, ¿ya? Entonces, por eso no hay que tampoco hacer alarmistas. Estamos viendo casos graves porque hay muchos casos. Claro. Entonces, cuando tenemos miles de casos, empezamos a ver los casos graves y empezamos a ver la mortalidad. La letalidad es alrededor de 1 cada 3.000 personas, ¿ya? En el brote actual en las Américas. Por lo tanto, si tú eso lo extrapolas, tú tienes que tener muchos casos para tener un fallecido. Perfecto, ahí se comprende esa preocupación que a uno le surge cuando ve que hay tantos contagios y tantas personas que han muerto por el dengue. Doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Alemana, muchas gracias por este contacto con La Mañana en Vivo, que esté muy bien. Buenos días. Ok, que tengan buen día, adiós.